Hermanos, vamos a Juan 12 y como venimos diciendo, vamos a leer. Tenemos la ayuda visual también de la pantalla. Va a haber algunas fotitos para ilustrar el mensaje. Hermoso el texto, hermoso. Vamos a usar la lectura de Luz 12, 1 al 11, por favor. Luz. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén, Señor. Gracias por este hermoso texto nuevamente. Oramos para que tu Espíritu nos guíe. Sabemos que tu Espíritu toma de tu palabra, nos ilumina, Señor, nos enseña, nos guía a toda verdad, nos convence. Oramos para que tú hables a cada oyente aquí y donde esté escuchando, Señor. No sabemos hasta dónde llegan estos audios o videos, pero oramos que tu palabra sea exaltada y que ella ministre en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. ¡Qué hermosura! 6 días, estamos a una semana de la cruz. A una semana nos ubicamos acá. 6 días antes de la Pascua, el Señor va a ser entregado ahí. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Para recordar un poquito el contexto, capítulo 11, versículos 53 al 54, domingo pasado, los principales sacerdotes ya acordaron matar al Señor. Eso lo vemos en capítulo 11, 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen, y el Señor se fue a lugares más lejos, unos 22 kilómetros de ahí. Se fue. Desde ahí hace una visita. Obviamente el Señor se va a Efraín, 22 kilómetros de Jerusalén, al norte, bordeando el desierto. Desde ahí hace una visita a Samaria y Galilea. Y a esta altura, el Evangelio de Juan ya está paralelo a los sinópticos de Mateo 26 y Marcos 14. Este texto aparece en los sinópticos. Ahora. Miren, es un texto, versículo 1 al 11, rico en contrastes. Rico en contrastes. Creer, no creer, frutos de una fe, frutos de otra fe, gratitud, alegría de María, de Marta, de Lázaro. Ahora van a ver otro personaje más, Simón, los discípulos. Y el contraste con Judas, cínico, hipócrita, ladrón. Multitud curiosa que quiere ver a Jesús, quiere ver a Lázaro. Y los religiosos que quieren que muera Lázaro, quieren matarlo, pero esta vez que no resucite, porque era mucha evidencia. Tremendo. Hoy vamos a ver 5 acciones. Hay acciones, el texto muestra acciones. 2 acciones muestran, como dice Santiago 2:17, la fe habla, la fe muestra obras. La fe falsa tiene obras, la fe genuina tiene obras. ¿Sabía eso, no? Hay 2 tipos de fe en el mundo. Fe verdadera, solamente en Cristo, en Él hay salvación, y fe falsa. Fe de aquellos que dicen creer en Cristo, pero no creen. Nunca han confiado.
fe religiosa. Y eso vamos a ver ahora. En primer lugar vamos a ver los rasgos, en sí no son rasgos, son acciones, son hechos de una fe verdadera. Y está en el versículo 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, énfasis. Las comas marcan también ese énfasis que da Juan. Le hicieron allí una cena. Marta servía, acción, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Interesante. Vamos a ver en primer lugar un servicio motivado por la gratitud. Tomás recién decía, qué lindo es servir al Señor, ¿no? Nos hace sentir bien, trae gozo y trae paz. Yo con todo respeto corrijo esa frase, porque el servicio te trae gozo y paz, pero en realidad la salvación te trae gozo, paz y gratitud, que te hace servir al Señor. Hay algo atrás que te motiva a servir. Esto estamos viendo ahora. Vino Jesús a Betania, versículo 1, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía, otra vez Marta sirviendo, y Lázaro era uno de los que estaban sentados ahí en la mesa. Nos ubicamos en Betania, a una semana de la cruz. El último sábado del Señor, antes de morir, antes de ir a la cruz. El sábado próximo estaría el Señor en la tumba. Miren qué lindo, qué énfasis. La pregunta, siempre hacerte preguntas en el texto. Tenés que ser curioso, indagar el texto. Había una cena, estaba Lázaro, estaba Marta, y ahí hicieron una cena en Betania. La pregunta que me hago, ¿qué casa? ¿La casa de quién? ¿Dónde estaba Jesús acá? Y como acá hay un paralelo con los sinópticos, en Marcos 14:3 y después en Mateo 26:6, en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 3, nos dice, qué grande, qué rapidez. Marcos 14:3 nos dice, estando él en Betania, miren esto, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Los evangelios se complementan, no se contradicen. Fue en la cabeza y llegó a los pies. Ahora lo vamos a ver. Mateo 26:6 dice lo mismo. El Evangelio según San Mateo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Los 3 textos resaltan eso, gran precio. Juan da más detalles. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Bueno, vamos por parte. Simón era un nombre muy común, no como Tomás. Tomás encontramos un poquito Tomás. Pero Juan, acá ya hay 2 Juan. No sé si hay otro Juan más. María hay un montón. En el tiempo bíblico, Simón también era muy común. Pero los textos nos dan una definición o nos dice quién era este Simón. Porque no es el otro Simón de la otra historia donde hay una mujer pecadora que unge al Señor. Estamos acá con un Simón que se le llama el leproso. Qué dulzura, ¿no? Los evangelios. Pero por algo el Señor quiso que esté ese calificativo que es horrible. Imagínate que te diga, está Simón el leproso. Obviamente que ya no era leproso porque no podría estar sentado a la mesa, no podría estar en su casa, no podría estar en comunidad, estaban excluidos. Pero los evangelios, el leproso.
Yo creo que nos lleva a eso, a ver que para el Señor no hubo preferidos y lo que hizo el Señor en la vida de las personas. Fue un hombre obviamente sanado por el Señor, que juntamente con los hermanos María, Marta y Lázaro decidieron agasajar al Señor. Más allá de las amenazas de capítulo 11, versículo 57. Si alguno sabe, avisen, porque queremos prender. Más allá de las amenazas, esto habla de una verdadera fe. Se jugaron, amaban al Señor. La cena, hicieron una cena, la palabra en el original es deipnon, era la comida principal de la antigüedad. Y desde el Antiguo Testamento hasta los días de la iglesia primitiva, fue el momento principal de compartir, fue el momento más importante de una familia judía, la cena. Lucas 14, 12 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, ni a ricos, no sea que ellos a la vez te vuelvan a convidar. Siempre usa la figura de la cena, porque era un momento muy importante de agasajo. Juan 12:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban, perdón, no es Juan 12, es otro capítulo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Esa cena no era en una mesa como hoy comemos. Era una mesa baja, era en forma de U, estaban sentados codo a codo, con la forma... Y lo interesante es que en esta cena había 15. Estaban los discípulos, estaba Lázaro y estaba Simón. Las mujeres no participaban de la cena en público con los hombres, pero sí estaban ahí. Marta servía y luego vemos a María. Vemos a Marta sirviendo, interesante, versículo 1, versículo 2, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. O sea que la casa era de Simón. Había vuelto a la casa. Hay toda una historia para esto. Simón no podía pisar la ciudad. Tendría que haber sido sanado, tendría que haber sido mostrado a los sacerdotes, tendría que haber sido repuesto a la religión judía y poder haber entrado a la ciudad. Evidentemente era un hombre que fue sanado por el Señor y fue transformado por el Señor. Estaba sentado en la mesa con ellos, codo a codo, en el piso. Marta está sirviendo, interesante dato, pero con otra actitud. ¿Notaron eso? Porque Marta no es la misma de Lucas cuando se queja que no te da cuidado que mi hermana no me ayuda, estoy sola con todos los quehaceres. Marta ahí está con otra motivación, gratitud. Gratitud. Y 15 a comer. Imaginen que traigo a 15 hombres a la iglesia, a mi casa, y mi esposa ahí sirviendo. Nunca hagas eso con tu esposa, nunca traigas a nadie si no le avisas. Puede terminar tu vida en un momento. Es lo peor que puedes hacer. Evidentemente Marta era afanada y turbada porque se ocupaba de muchos detalles. Acá estaba bien. El texto dice que Marta servía. Uno puso su casa. Marta servía. El clima, la atmósfera del lugar era hermosa, hermanos. A ver si entran en la atmósfera. La charla. Ese ágape. Todos sentados, Jesús, los discípulos. Simón decía, yo no puedo creer, imagínate, vamos a imaginarnos. Simón sentado, yo no puedo creer estar acá con ustedes. Yo estaba blanco de lepra, con campanitas, no me dejaban entrar ni asomar a la ciudad. Perdí todo, toda la familia, mi casa, por fin puedo entrar a mi casa, me dejaron entrar. El Señor me sanó, el Señor me salvó con su palabra. Y Lázaro no se iba a quedar chico.
Vos vas a decir que estabas leproso. Yo estaba podrido en la tumba 4 días, así que si vamos a hablar del milagro, el mío más grande. Yo estaba profundamente morido en la tumba. 4 días. Encima el Señor extendió el tiempo para que esté bien muerto y vino. Pero habrá sido una charla. ¿Qué conversación habrá sido esa? Imaginen eso. Ahora, imagina esto en el cielo, en las bodas del Cordero, hermano. Imagina esa fiesta, ese ágape, porque dicen que en el cielo vamos a comer con el Señor y cada uno pueda contar su testimonio, pero en un clima de gratitud, de alabanza. ¿Cuántas cosas para conversar? ¿Cuántas cosas para agradecer? Pero Juan destaca a Marta, y Marta servía. Versículo 2, Marta servía. La forma del griego que está ahí está hablando de que estaba sirviendo continuamente. Habla de una actividad prolongada, que no hay queja. Un comentarista dice, en la ocasión anterior de Lucas 10:40, Marta se quejaba porque tenía que servir a un grupo pequeño, chico. ¿No te da cuidado, Señor? Estoy haciendo todo y María sentada no hace nada. Estoy poniendo los platos, el pan, no fue a hacer las compras, yo hago todo. Ay, Marta, afanada y turbada estás. Lucas 10, unos meses antes, Marta acá no dice, nadie tiene 15. ¿Te das cuenta cómo cambia nuestro servicio con la gratitud? Cuando sos testigo personal de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de las personas. Marta se quejaba porque tenía que servir a un grupo pequeño de 4 o 5. Aquí atiende 4 veces más ese número y no se queja. Había aprendido una lección valiosa del gozo de servir por gratitud. Primer punto de una fe salvífica. Sirvo, me comprometo con el Señor. Una persona que conoció al Señor de verdad, le ama y tiene una canción de gratitud en su corazón. Salmo 103 lo dice, ¿no? Bendito sea el Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, como Marta ahora. Colosenses 3:23 nos dice, todo lo que hagáis, hermano, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sí, lo haces para los hombres, limpiar el baño, de preparar una lección, ayudar con los jóvenes, pero lo haces para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es la idea. Hoy me tocó otra vez la lección en los niños. ¿No querés dar la voz? No sirvas así, hermano. No lo hagas. Y esta semana me tocó limpiar. Qué bajón. ¿Alguien me puede reemplazar? No sirvas más, hermano, así. Y analiza tu comunión con el Señor. Es un privilegio servir a Dios. El clima que habrá habido en esta cena, imagínate. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiese gustado estar ahí en esa comida y ver, ¿no?, lo que charlaban y el Señor ahí, contento? Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, el Señor dice, como el que sirve. Wow. Acciones que demuestran tu tipo de fe. Acciones. Marta servía. Ahora tenemos a fin de año los hermanos miembros y candidatos a miembros un almuerzo de gratitud. Una vez, siempre lo hacemos todos los años, hermoso. Usted tiene que hacer una lista de gratitud al Señor de lo que fue el año 2024. Una vez una persona me dice, no sé qué poner. ¿En serio? ¿En serio? ¿No tenés nada para agradecer? ¿Nada en un año? ¿Nada para decir, Dios, gracias? ¿Nada? Acá había una cena.
En segundo lugar, entonces Marta, 3, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa, testigo ocular, ¿y cómo se diría? Testigo del olfato, olfatiente, olfativo. Ahí hubo un testigo y fue Juan. La casa se llenó del perfume. No me olvido más del perfume, ¿eh? Eso está diciendo Juan. No me olvido del perfume. La casa se llenó del olor. Hay un caso de ungimiento, como les decía recién en Lucas 7, pero es en casa de otro Simón y el texto te lo aclara. El fariseo, Lucas 7, 30, no lo busquen, chicas, Lucas 7, 35, 36 al 50, y era un fariseo y era una mujer pecadora. No es este caso. Esta es María, la hermana de Lázaro, y como vimos, las mujeres no cenaban junto a los hombres. Ella va a sorprender y va a romper la cena y quedan todos mudos. No quedan mudos porque uno habla después. Juan dice que uno es el que habla, después todos se hacen cómplices. En un desborde de gratitud hace algo que diríamos los argentinos, re loco. Re loco. Nadie lo esperaba. Quiebra un vaso, ahí está, quiebra un vaso de alabastro de nardo puro y unge al Señor y lo seca con los cabellos. La cantidad de perfume era medio litro. ¿No está el frasco ahí? Bueno, en algún momento lo vamos a ver. Nardo puro. Ahí está. Ese sería aproximadamente lo que era el frasco. Era valioso el perfume, que ahora lo vemos, y era valioso el frasco de un yeso o mármol muy fino, muy trabajado, blanco y pintado. Nardo puro. No era una imitación. ¿Vieron los perfumes que ustedes compran? Algunos venden la imitación. ¿Pero cuándo sale 10.000? No, pero este sale 100.000 si lo vas a buscar. Ah, este era nardo puro. Se sacaba del nardo, una hierba aromática que crece en los pastos del Himalaya, en la India. Era una región remota y se transportaba al lomo de caballo muchos kilómetros. Además, el costoso perfume también estaba el costoso frasco de alabastro. Hay otro más que mostraba, no está, bueno. Era una jarra de yeso delicado, color blanco y coloreado. Ella lo rompe. Según Mateo y Marcos, Mateo 26 y Marcos 14, lo derrama sobre la cabeza. No es contradicción porque Juan dice que el perfume llega a los pies y en los pies María lo seca con sus cabellos. Hay todo un simbolismo y toda una profecía que Dios quiso usar eso como un símbolo de lo que ocurriría el viernes próximo y sábado y domingo. Primero unge los pies. ¿Por qué era escandaloso? ¿Por qué? Porque las costumbres orientales del decoro, solamente los esclavos ungían los pies. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, nunca, Señor, no hagas eso? Unge los pies, algo que solo lo hacían los esclavos. Los judíos consideraban degradante lavar los pies de otras personas. Por eso Juan 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando su toalla la ciñó, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies. Pedro responde en versículo 7, lo que yo hago, dice Pedro, jamás, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, Jesús dijo, yo lo que hago tú ahora, lo que yo hago ahora no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Versículo 8. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Hay toda una explicación, no es un llamado literal a lavar los pies los unos a los otros. Está hablando de la confesión, de la comunión. Pero era algo, fíjense la reacción de Pedro, era algo humillante. ¿Cómo va a hacer el Señor eso? Acá lo estaba haciendo una mujer. Primero que es escandaloso que esté la mujer presente ahí para la costumbre de la época. En segundo lugar, suelta su cabello. No podían soltar su cabello, era escandaloso.
Era indecente para una mujer en público y en presencia de hombres. Ella no solamente los suelta, sino que los usa para secar los pies del Señor. María no le importaba nada lo que dirían. No le importaba. Ella quería demostrar amor, gratitud al Señor y a su Salvador. Había oído las palabras de vida eterna, había visto la resurrección de su hermano, había creído en él. Estaba profundamente agradecida. Más aún, se suma al escándalo, más aún, no solamente que unge los pies, suelta el cabello, el valor de lo que usa. El valor. Judas agarró el celular, entró en Mercado Libre y empezó a buscar, o en el tasador, ¿vieron el tasador? El valor del perfume y nos dice que era 300 denarios. Si usted googlea o busca que era 300 denarios, era el trabajo de un obrero de un año. Ayer le preguntaba a los muchachos, a los chicos, ¿cuánto es más o menos estimativamente hoy el valor de un año de trabajo? Y me dijeron de 10 a 12 millones, algo promedio, 10 a 12 mil dólares. En un momento quebró un perfume de millones en la cabeza del Señor. Ofreció todo. No le importó tampoco el frasquito. No, voy a volcar sin quebrar el frasco. Porque el frasco también, por lo menos saco rédito del frasquito. Rompió el frasco, dice el texto, y lo derramó. Muy simbólico, pero María estaba diciendo, Señor, en mi vida no hay nada de valor sino tú. Eso estaba diciendo. Fue escandaloso. David dijo lo mismo, 2 Samuel 24:24, 2 Samuel 24:24, hay todo un contexto, pero me encanta la frase que dice David. Le dijo el rey a Arauma, el rey dijo a Arauma, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí un altar. No daré al Señor un sacrificio que no me cueste nada. Estamos en un tiempo donde medimos lo que cuesta todo, ¿no? Incluso en el ministerio. Entonces, dice, los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Qué hermoso cuadro. Un testigo que recuerda con su olfato el olor, la escena, un testigo ocular que disfrutó del aroma de eso, que después reflexionó que no era lo que estaba. Por eso Juan es el único que le da con todo a Judas, ¿vieron? Juan, en Mateo y en Marcos dicen que los discípulos también se complementa. Estando Jesús sentado estando Jesús en la casa de Simón, dice, cuando ella hace esto, los discípulos hablaron mal. Los discípulos, Mateo 26 y Lucas 14. Pero Juan es el único que dice que Judas fue el vocero de eso. Más allá de eso, en la medida de su amor fue el abandono total a Cristo. Ahora, terminamos esta parte porque dos obras. Una, su servicio de gratitud. Dos, su adoración en gratitud. Lo dio todo, se dio al Señor. Marcos 12:41 dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo, de cierto, os digo que esta viuda echó más que todos los que habían echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. A veces usamos este texto para hablar de la ofrenda. Mal. Podríamos usarlo, pero explica bien el contexto, que es el rey del texto. La viuda de Marcos 12 y de Lucas 21 estaba dando todo lo que tenía, escuchen, todo lo que tenía en el lugar equivocado, a las personas equivocadas, en el contexto equivocado. Jesús estaba juzgando en el contexto el liderazgo corrupto de los fariseos y escribas.
y predijo ahí, el versículo que sigue, la destrucción del templo. Dio todo lo que tenía, pero en un contexto equivocado, a las personas equivocadas, en el lugar equivocado. Lugar donde el Señor dijo que los fariseos devoraban la casa de las viudas. Esta es una viuda devorada por el sistema corrupto. Y ella dijo así, dígame hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces vienen de este tipo de iglesia y te sacaron todo? Y la gente daba. Y vos decís, ¿cómo puede ser que den así? Dan en un contexto equivocado a personas equivocadas. Pero María estaba dando todo lo que tenía a la persona correcta, en el momento correcto y en el contexto correcto. ¿Cómo es tu adoración? Hoy habló Tomás de la ofrenda. ¿Cómo es nuestra ofrenda? Nos acostumbramos ahora que tenemos la palabra de Dios a un contexto bueno, pero nos olvidamos de ser agradecidos y adorar al Señor de verdad, de verdad. Ahora muestra, hay un servicio de gratitud, hay una adoración sacrificial con gratitud, hay un servicio entregado al Señor, pero acá entran las últimas 3 acciones que evidencian una fe falsa. Cuidado. Versículo 4 al 7, por favor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Dijo uno de sus discípulos. Marcos registra que fueron los discípulos. Mateo también los identifica, Mateo 26:8, como los discípulos. O sea que uno hizo cabeza, eso siempre pasa, y los demás dicen, sí, la verdad. Imagínense María, que estaba ahí inclinada, se levanta, no ve rostros emocionados de gratitud, ve ahora caras enojadas, porque uno hizo cabeza. Judas era el maestro del arte del disimulo y de defender persuasivamente el punto de vista de otros. Hipócrita. Donde quiera que miraba a María encontraba miradas de desaprobación. Él inmediatamente calculó el valor del perfume. Mercado Libre entró y vio el valor. Para Judas esto fue una extravagancia injustificable. Aunque María fuese rica, obviamente en el contexto podemos ver eso, él prefería que eso se lo diera a los 12 con el pretexto de que iba a ser para los pobres. Sigue siendo igual, ¿no? Usó a los pobres para seguir robando. Lo dice el versículo 6. ¿Qué dice Luz? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no le importaba a los pobres. Lo que él quería era ladrón. Y teniendo la bolsa sacaba. Los argentinos dirían, metía la mano en la lata continuamente. Y saben, es interesante porque el verbo sustraía en el original está en forma imperfecta, en tiempo imperfecto. Indica que era su costumbre, se había acostumbrado a hacerlo. Diríamos los argentinos, está re loco esto. A ver, se había acostumbrado, lo hacía siempre. ¿Y el Señor por qué no hizo algo? Porque lo venía haciendo. Esto es tremendo, hermanos. Se acostumbró a eso. ¿Por qué permitió Jesús que Judas robara de la bolsa sabiendo que sustraía de ella? Dice un autor, Judas es el mayor ejemplo en la historia de las oportunidades desperdiciadas. Vivió día tras día con el Señor, el Dios encarnado, durante 3 años, y aún así al final lo rechazó
y lo traicionó. Pero disimulaba muy bien. Disimulaba tanto que siempre engañaba a los discípulos. Los discípulos le hacían diciendo, tiene razón Judas, ¿cómo va a ser? Los pobres. El Señor salta en defensa, versículo 7. Salta en defensa de María. Déjala, dice. ¿Qué dice? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Déjala. Y ahí el Señor está apelando a una profecía, igual que Caifás. Está diciendo, ella no se da cuenta, María no se da cuenta, pero esto está simbolizando que yo voy a la cruz y está preparando mi cuerpo, ungiéndolo para mi muerte. Ella no sabe eso. Versículo 8 le dice y confronta a Judas. A los pobres siempre los tendréis. Siempre los tendré con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Un contraste entre los pobres y a mí, dice. Ella aprovechó una oportunidad que muy pronto pasaría y no volvería. Mateo 26 dice que lo que ella hizo se recordaría siempre. Siempre. Mateo 26 el Señor dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y así llegan los evangelios hasta el día de hoy contando lo que María hizo. Judas fue fuertemente confrontado y desenmascarado, aunque los discípulos hasta ahora no lo sabían. El Señor desenmascaró su hipocresía valiéndose de los pobres con su preocupación falsa para seguir robando. El Señor lo lleva a una decisión. Él podría haber caído de rodillas, arrepentimiento y confesar su pecado, rindiéndose, o endurecerse, rehusar arrepentirse y rindiéndose a la influencia de Satanás. Eso puede pasar hoy en tu vida. Disimulás, mentís. En realidad no amás al Señor. Y te estás entregando solito o solita en bandeja a la influencia de Satanás. Porque eso va a ser Satanás. Los que son tibios tarde o temprano revelan lo que son. Tarde o temprano. Solamente tú sabes qué estás disimulando ante los demás. ¿O qué intentás convencerte y disimular ante Dios? Salmo 51:3, hermoso, lo tengo escrito acá. Dice versículo 3, el rey David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Esta tendría que haber sido la oración de Judas. Esta tendría que haber sido la oración de Judas. Esta fue la oración de David. Esta tendría que ser nuestra oración. O en algún momento haber clamado así. Señor, reconozco mi rebelión. Yo soy pecador. Desde la panza de mi mamá, dijo el rey David, en maldad fui concebido. Mi madre me concibió en maldad. Mi pecado está siempre delante de ti. Límpiame, Señor. Perdóname, Señor. Esto tiene que caer en vos. Judas tenía un falso concepto de Dios. Siempre el pecado es un problema teológico. Pecamos porque nuestro concepto de Dios está distorsionado y creemos que Dios no nos ve, no vemos lo terrible de Dios, lo grande de Dios y que es horrendo caer en manos del Dios vivo. Todo eso lo dice la Biblia. No disimules. En segundo lugar, versículo 9, por favor. Fe falsa. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. No solamente un falso concepto de Dios tiene una fe falsa, tiene un concepto falso de Dios, disimula, es hipócrita, sino que tiene un interés superficial. Él le encanta venir a la iglesia. Él le encanta. Si haces conferencias de escatología, de juicio final, y los platos voladores, los ovnis, que ustedes qué dicen, y los dinosaurios, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Y ustedes creen en los demonios? ¿Los brujos, las brujas creen en el ocultismo? Es curioso.
Gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús. Che, vamos a ver a Lázaro. ¿Será verdad que estaba muerto? Vamos a ver. Y vamos a ver al sanador. Curiosos. El término de los judíos parece referirse aquí no es los enemigos del Señor. Esta gente era gente curiosa. Las noticias del gran milagro seguían corriendo y querían ver al que hizo el milagro y al que se le hizo el milagro. Como vimos, estas personas no eran hostiles, pero tampoco estaban comprometidos como Marta, María, como Lázaro. Ellos eran como los miembros de la Odisea, tibios. Estaban, seguramente siempre que hablaba el Señor, estaban ahí. Se sentía bien, pero nunca comprometidos. Una semana, estamos en sábado. Van a ver el texto que sigue, claman, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, tiran palmas, lo reciben al Señor. El viernes esta gente va a pedir a Barrabás y va a pedir que Jesús muera. Este tipo de fe curiosa, interesada, pero no comprometida, tarde o temprano se funde en una repulsión a Cristo y termina odiando a Dios. Porque el Cristo de la Biblia no colma sus expectativas. La fe verdadera evidencia gratitud, compromiso, adoración sincera, sacrificial. Nos preguntábamos qué habrá pasado porque Lázaro salió todo atado a la tumba, ¿no? Todos asombrados. Yo hubiese estado ahí, me caigo muerto cuando lo veo al muerto andar y hablar. Ahora sabemos, hicieron una comida hermosa. ¿Cuántos de nosotros nos hubiese gustado estar ahí? Pero en un sentido de gratitud y de alabanza, un reasado con el Señor, imagínate eso. Pero la fe falsa evidenció disimulo, hipocresía, interés superficial y por último, se comprometen con una religión y no con Cristo. Versículos 10 y 11, por favor. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bien, sacerdotes, saduceos que no creían en la resurrección. Obviamente, Lázaro era una amenaza contra su doctrina. Re loco. Era una amenaza contra los fariseos, pero también contra los saduceos. Querían eliminar a Lázaro. Ellos sostenían que no había resurrección de muertos. Querían eliminar la evidencia que amenazaba su doctrina. En vez de uno, como era Caifás, que tenían que morir, ellos dijeron, no, los dos tienen que morir. Lázaro, pero ahora que muere, que no resucite más. El movimiento masivo hacia Jesús por la noticia de la resurrección de Lázaro, alarmó a los líderes y empujó a tomar medidas drásticas. No nos dice nada la Biblia si mataron a Lázaro o no, no nos dice nada. A una semana de la muerte creo que se concentraron todos en el Señor. Su posición privilegiada estaba en juego. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar lo que parecía inevitable. Muchos de los judíos, versículo 11, se refiere a que muchos que eran antes enemigos creían en él. El verbo se apartaba en último versículo, versículo 11, también habla de una lealtad. Se apartaban de la lealtad a los líderes religiosos y se comprometían con Jesús. Qué lindo que eso ocurra esta mañana. Se apartaban de tu propio camino, tus propios ídolos, tu propio Dios, para comprometerte con Jesús. De verdad. Y eso alarmaba, nuevamente eso amenazaba. Gente se estaba comprometiendo con Cristo. Nadie permanece neutral en cuanto a Jesucristo. Aquí también en la iglesia. Nadie. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Tienes fe? ¿Qué acciones muestran tu fe? Gratitud, servicio, compromiso abnegado, adoración sacrificial.
o simulación. ¿Estás siendo experto simulador o simuladora? ¿Solo tiendes a saber más sin vivir para Cristo? ¿O eres un fanático religioso que hasta defiendes doctrina, credos, sin haber nacido nuevo, sin evidencia de salvación? Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos textos que solamente leerlos y explicarlos, confío que tú vas a hacer tu obra de traer a aquellos que tienen una fe falsa a una fe verdadera, a creer en Cristo, que nos amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tráelos, Señor, tráelos a la fe verdadera. Y como creyentes, ayúdanos a vivir en un servicio de gratitud, no rutinario. Cada cosa que hacemos, sepamos que nada es en vano y será recompensado en los cielos. A ti solo servimos. Ayúdanos a tener gozo y adorarte con sacrificio, Señor. Ayúdanos a no ser como Éfeso, que perdió su primer amor. En tu nombre oramos, Señor. Amén, Padre.